¿Qué tal? Soy León. El día de hoy voy a hablarles de algo que ha definido a la raza humana desde su origen, que ha inflamado las pasiones, creado cultura, desarrollado arte y hecho que naciones enteras se muevan. Estoy hablando, por supuesto, del deporte. Claramente no me pude resistir. Estoy hablando, por supuesto, de la religión. Ahora, ¿por qué hablar de religión? Como habrán notado, muchos de los temas que me gusta tocar están relacionados a aquello que mueve al mundo. Y no cabe duda que una de las cosas que más nos ha definido como especie son aquellos sistemas de creencias que hemos desarrollado. La religión crea todo un sistema social, ético, moral. Toda nuestra definición de lo que es bueno y malo, de lo que está permitido y no, viene a partir de la religión. Entonces sí, me parece un tema muy importante que tocar. Y a pesar de las susceptibilidades que se puedan herir, espero poder hacerlo de la forma apropiada. Sigamos. Ahora, antes de comenzar tengo que hacer una aclaración muy fuerte. Y es que cuando hablo de religión, estoy hablando también de todo el pensamiento mágico. Es decir, de todas las explicaciones que uno puede encontrar respecto al actuar humano, los hechos de la naturaleza, el funcionamiento en general del mundo, que viene desde una base de creencias, que tiene un grado de lógica explicativa que no está completamente basada en hechos, al menos no como la ciencia. Y no por eso es menos importante, no por eso permea menos nuestro pensamiento, y no por eso nos define menos. Y eso incluye todas las formas de creencia, desde la religión católica, musulmana, judía, que por si no lo saben comparten el mismo dios, la hinduista, la budista, la celta, la chamánica, la wicca, el esoterismo, la santería, el satanismo, el vudú, la cientología, la cábala, el taoísmo, el agnosticismo e inclusive el ateísmo. La falta de creencia en un pensamiento mágico es parte del pensamiento mágico. Ahora, habiendo tantas opciones distintas de religión, ¿cómo hablar de ellas de la misma manera? Fácilmente. Todas son en realidad un motor social, un motor de ideas y una serie de normas establecidas para las personas que las conforman y comparten además una serie de ritos, tradiciones, historias, lenguaje que las define. Un ejemplo es el diluvio bíblico, explicado en las religiones abrahámicas. Pero no solamente existe en esta religión, se habla de un suceso histórico muy parecido en la religión celta, el origen del mundo a partir de una destrucción masiva y un gran diluvio del que sobrevivieron un hombre y una mujer, ocultos en el interior de un árbol, y que poblaron toda la Tierra Media, un anillo para gobernarlos a todos. No esa Tierra Media. Pero si nos remitimos aún más al pasado, este mito data de la civilización sumeria, que como sabrán, es la cultura más antigua conocida por la humanidad, la primera en tener caracteres escritos, y la primera, desde luego, en retratar su sistema de creencias. Y ellos hablan sobre un hecho cataclísmico, en el que el mundo fue cubierto por agua, y los vestigios de la humanidad que pudieron salvarse, sobrevivieron dentro de pirámides. ¿A qué voy con todo esto? A que estas descripciones, estas historias fantásticas, han sido compartidas. Una religión se ha nutrido de otra, un sistema de creencias se ha nutrido de otro, y estas historias han pasado de generación en generación, aun si la figura de veneración ha cambiado. Y todas estas historias en común son similitudes que muestran cómo un sistema de creencias es heredero del otro, y cómo muchas de sus ideas han ido evolucionando, pero muchas han permanecido. Pero a ver, si muchos de estos sistemas de creencias vienen del mismo origen, ¿por qué se han separado? ¿Por qué se han definido como algo distinto en toda la gama de opciones que tenemos? Porque ha habido personas que han tenido un actuar social distinto, que han querido definir un nuevo tipo de reglas, que han necesitado un uso práctico distinto de la religión, un uso social, un uso racial, un uso económico, es decir, un uso de todo aquello para lo que se utiliza el pensamiento humano. Y como lo sé, investiguen un poco, lean sobre historia y sobre todo, lean sobre religiones. Continuemos. Ahora, esto podemos detectarlo en el origen mismo de estas creencias. Algunas de las creencias más arcaicas, refiriéndome a un tiempo antiguo y no a una forma de pensamiento retrógrada, se basaban en la adoración a la naturaleza, porque el hombre vivía más en la naturaleza. Veían de primera mano estos sucesos ocurrir y lo atribuían a un origen divino. En religiones más modernas y postmodernas se atribuye todo el poder divino a una influencia sobre el hombre. Es decir, el actuar humano está influenciado por el divino y todos estos cambios sociales son una derogación de lo divino. ¿Por qué? Porque antes el poder radicaba en los recursos de la naturaleza y hoy el mayor recurso es el humano, es el trabajo, es el potencial de aquellas personas que pueden seguir una religión. Ahora entramos en el terreno más peligroso de todos, porque finalmente vamos a hacer la distinción entre lo que es la religión y lo que es la iglesia. La religión es en sí el sistema de creencias, es el origen de estas ideas que permean el pensamiento y actuar de las personas, mientras la iglesia es una estructura social, es el mecanismo integrado por personas físicas, es una institución que acata la normatividad de una religión, que la promueve, que la divulga y que se encarga de mover todo este poder social que se crea a partir de la fe. ¿Y por qué es importante hacer esta distinción? Porque como van a escucharlo en este momento, yo apoyo la religión, apoyo el que las personas tengan un sistema de creencia y que puedan encontrar una explicación, un refugio, que puedan encontrar paz en lo divino. El problema es cuando la religión pasa de ser algo personal a ser algo social. En sí, no porque sea malo, sino porque un adoctrinamiento en masa genera un poder humano tan grande
que no siempre se puede controlar. Y este poder, en las manos equivocadas, puede traer algunos de los peores acontecimientos que ha sufrido la humanidad. Así surgió el oscurantismo, así surgió el holocausto, y así jamás se ha detenido el conflicto en Medio Oriente. ¿Cuántas vidas se han perdido en el nombre de una religión? Por defender algo que va más allá de la creencia, que va por la estructura social y por el poder que representa. El peligro de convertir la religión en un poder social, más que en un acto personal de creencia, más que en un convenio con lo espiritual. El verdadero peligro es utilizar la religión como arma, como un arma coercitiva, que se basa en el control, en el miedo, en la hostilidad hacia otras personas. Porque cuando el representante de tu religión te dice que tu postura es la correcta y que no hay espacio para las creencias ajenas, que por el simple hecho de tener una convicción y un convenio diferente con lo espiritual, otra persona se está ganando el infierno, se está ganando un castigo, se está ganando el repudio, una nueva vida más decadente, o cualquiera que sea el resultado que pueda tener su sistema de creencias. Cuando una religión trata de utilizar el miedo como arma para retenerte y para rechazar a otras personas, entonces ¿cuál es el verdadero punto de ella? Y aunque me gustaría decir que toda la culpa es de las instituciones, de las iglesias, lo cierto es que la religión en sí y muchos de sus postulados, muchas de las ideas de las que ha nacido, están permeadas también de esta clase de pensamientos en los que se debe rechazar cierto tipo de conductas. Y ojo, no estoy hablando de conductas que son realmente nocivas. Una religión que te dice que no debes matar, que no debes robar, que no debes insultar y que no debes destruir, puede contar con todo mi apoyo. Pero una religión que te dice que debes amar a cierto tipo de personas y rechazar a otras, que no tienen un uso práctico, al menos en mi parecer, no tiene razón de ser. Es por eso que debemos preguntarnos, si yo pertenezco a una religión, ¿de qué manera me enriquece y enriquece a otras personas? ¿O de qué manera me controla? ¿De qué manera me asusta? ¿Qué prácticas, qué ideas, qué sentimientos ha cercenado de mí? ¿Y qué daño puede hacerle a otras personas? Y si tu razón para creer es el miedo de un castigo, y no un convenio de paz, no una idea de amor, de armonía, entonces pregúntate si estás creyendo en las cosas correctas. Un gran error que cometemos, no por propia decisión, sino porque así se permea la cultura de las religiones. Es pensar que si estudiamos otras religiones, si preguntamos al respecto, si demostramos ser curiosos, entonces estamos cometiendo una blasfemia. Estamos yendo en contra de las creencias. Con el perdón de muchos religiosos, la curiosidad no debería de ser un punto en contra de la religión. Por el contrario, cuando tú te acercas a algo, preguntas al respecto, es porque te interesa. Cuando quieres comprenderlo, es porque quieres asimilarlo en tu vida. Entonces, ¿por qué no ser más abiertos? ¿Por qué no responder las dudas de la gente? Y si no tienen la capacidad de responder, si su mejor opción es guardar silencio ante el interés ajeno, entonces ¿por qué defienden tanto estas ideas? ¿Por qué vivir por ellas? ¿Por qué morir por ellas? Y sobre todo, ¿por qué matar por ellas? Creo que debemos aprender a ver la religión como algo personal y como algo humano, desde luego, en relación con lo divino, pero no por eso menos propio. Aprendemos a ver de dónde vienen nuestras ideas y también hacia dónde van, cómo me afecta a mí y cómo afecta a otros. Porque en sí, la religión no es un enemigo, no es algo inherentemente bueno o malo, como tantas fuerzas en este mundo, como tantas ideas, como tantas creencias. Eso depende de nosotros. Si tú quieres utilizar la cosa más inocente para dañar a otras personas, lo puedes hacer. Y no por eso significa que debas hacerlo. Si tú quieres utilizar la idea más abstracta del mundo para traer paz y amor, hazlo. Pero no permitas que tu creencia lastime a otras personas. Y no permitas que la creencia de otros te lastime a ti. Porque cuando lo espiritual no está aquí para traernos paz, no está aquí para alimentar nuestro espíritu, nuestro actuar en una forma positiva, entonces ¿para qué adoptarla? Y si tú quieres tener una religión, y si tú quieres creer en sus postulados, y si tú quieres creer ciegamente sin cuestionar, estás en tu derecho. Pero tienes que aprender a aceptar el derecho de otras personas a no creer lo mismo que tú, o quizás a creer lo mismo pero de una forma distinta. Al final, como he mencionado antes, la religión es un asunto personal, es un asunto íntimo, y si bien podemos compartirlo con otras personas, el utilizarlo como un símbolo de estatus moral es un error. Y al final, la religión es algo que nos ha definido desde nuestro origen y nos seguirá definiendo. Pero el qué representa, el cómo nos veremos a nosotros mismos en el futuro y cómo nos verán los demás, es nuestra decisión. Seamos responsables de ella. Seamos responsables de lo que decimos, de lo que hacemos y de lo que pensamos. Dejemos de escudarnos en esos textos sagrados, en esas reuniones, en esos edificios. Salgamos a las calles y veamos el efecto real. Es de nuestra responsabilidad. Cuando tú crees en algo, cuando lo defiendes y cuando vives por él, no puedes ser ciego a sus efectos. Cree con todo el corazón, pero cree de forma responsable. Edúcate, crece y comparte el mundo con todos los demás, sea cual sea su fe. Porque al final hay una cosa que no podemos negar, y es esa cosa que todos tenemos en común, que somos humanos, que compartimos este mundo. ¿Por qué no hacerlo de la mejor forma posible? Seamos creyentes o no. Si te gustó este video, da pulgar arriba. Si tienes una opinión sobre lo que he dicho, comenta en la caja de abajo. Si crees que mis palabras deberían de llegar a otras personas, comparte. Y te agrada la forma en la que pienso, las cosas que digo y el efecto que tienen en ti. Puedes ver más suscribiéndote a mi canal. Esto es lo que tengo que decir por ahora, pero nos veremos en el siguiente video.
Hasta entonces.